Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias mirando la última hora, pendientes de esta conversación histórica. Rusia y Estados Unidos hablando en Arabia Saudí, sin Europa, sin Ucrania, sin Zelensky y sobre todo desatando el pánico entre los principales líderes europeos. Enseguida miramos a estas primeras conversaciones, miramos también al plan de Trump para estrangular la economía de Ucrania, pendientes también de Europa, con mucha división sobre el envío de tropas de paz, dicen a Ucrania. También veremos a Keir Starmer advirtiendo, mandando mensajes a Donald Trump. Hablaba las últimas horas de un posible envío de tropas a Ucrania. Alerta en China también tras el robo de datos militares y pendientes un día más de Oriente Medio. Pero la imagen en estos momentos es la que ven en sus pantallas, estas conversaciones entre sobre todo Lavrov y Marco Rubio, este deshielo de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, y también mirando a cuál es la reacción de Europa a tenor de estas primeras conversaciones. Empezamos contándoles precisamente los planes de Donald Trump. Sigue adelante con su plan de paz en Ucrania y en este caso tiene una exigencia para que Ucrania le pague 500.000 millones de dólares. Es el plan de Donald Trump para recuperar todo lo que ha dado Ucrania durante los últimos años. Este plan va mucho más allá del control estadounidense sobre los minerales críticos del país. Abarca todo, desde los puertos y la infraestructura hasta el petróleo y el gas, y la base de recursos más amplia del país. El acuerdo cubre el valor económico asociado a los recursos de Ucrania, incluidos recursos minerales, recursos de petróleo y gas, puertos y otras infraestructuras, sin dejar claro qué más podría incluir. Se decía que este acuerdo se regirá por la ley de Nueva York, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes. Estados Unidos se quedará con el 50% de los ingresos recurrentes que recibe Ucrania por la extracción de recursos y con el 50% del valor financiero de todas las nuevas licencias emitidas a terceros para la futura monetización de los recursos. Dice además que habrá un derecho de retención sobre dichos ingresos a favor de Estados Unidos. Esa cláusula significa páganos primero y luego alimente a sus hijos, es lo que decía una fuente cercana a las negociaciones. Si se aceptara este proyecto, las demandas de Trump representarían una proporción mayor del PIB ucraniano que las reparaciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles, luego reducidas en la Conferencia de Londres de 1921 y por el Plan Dawes de 1924. Al mismo tiempo, parece dispuesto a dejar a Rusia completamente libre de responsabilidades. La imagen en estos momentos también es precisamente la que veían en sus pantallas representantes de Estados Unidos y de Rusia, que se van a reunir este martes en Arabia Saudí para abordar la paz en Ucrania. Lo dijo Washington y lo confirmaba el Kremlin, por lo que ambos países han comenzado a buscar una salida oficial al conflicto armado, después de confirmar la semana pasada el inicio de las negociaciones. Delegaciones que van a allanar el camino para un encuentro entre Trump y Putin, y en el que el jefe de la Casa Blanca pretende negociar por su cuenta una solución a este conflicto. Donald Trump, que rehabilita a Rusia, pero deja fuera a Ucrania y también a Europa. Ayer por la tarde, como saben, hubo cumbre de emergencia de París con algunos líderes europeos. Unas conversaciones que están lideradas por los jefes de las diplomacias de Estados Unidos y de Rusia. Marco Rubio y Sergei Lavrov han iniciado este martes en Riad la primera reunión a alto nivel entre sus países desde hace más de 3 años para normalizar las relaciones bilaterales y asentar las bases para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Es lo que informaba la agencia EFE en este encuentro de Rubio y Lavrov en el Palacio de Conferencias de Diriyah, en el noroeste de la capital saudí, donde están acompañados de altos asesores de sus respectivos países. Tienen previsto preparar una cumbre en Riad entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Es la primera reunión cara a cara entre un ministro de Exteriores ruso y un secretario de Estado de Estados Unidos desde la que Lavrov mantuvo con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, en enero de 2022, un mes antes del inicio de la guerra en Ucrania. Una mesa en la que no está Europa, y hay declaraciones en este sentido por parte de María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Dice que Alemania y Francia llevan mintiendo 7 años desde los acuerdos de Minsk y que ahora mienten al pueblo de Ucrania diciendo que el fin de la guerra está cerca, hablando de una victoria para Ucrania. Este es el aviso por parte de María Zaharova. Germany and France, how they have been lying for all these 7 years after they signed the Minsk Accord, and how they're lying now to the people of Ukraine by telling them that the victory is not far ahead.
And the people of Ukraine will certainly prevail. But in fact, they realize that this war is being waged by the West against the Ukraine itself. But it didn't happen then. De esta forma, un Donald Trump que ha puesto fin a 3 años de relaciones congeladas entre Estados Unidos y Rusia. Hoy, funcionarios estadounidenses y rusos, como les contábamos, se han reunido en Arabia Saudí. Las conversaciones en persona de más alto nivel en los últimos 3 años para también allanar el terreno a una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. El príncipe heredero de Arabia Saudí se reunía este lunes en Riad con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado a Oriente Medio, Steve Witkoff. Por parte rusa también han participado en esta reunión el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Usakov. Además, en estas conversaciones, justo unos momentos antes, Trump ha señalado como Putin por Rusia tiene una maquinaria de guerra histórica. Decía, además, que se reunirá con Zelensky, pero cuando llegue el momento. También miramos a la reacción en Rusia con el presidente ruso Vladimir Putin, que se abre a negociar con Volodymyr Zelensky. Es lo que ha contado hace escasos minutos el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que Putin está dispuesto a negociar con Zelensky, pero eso sí, todavía sigue dudando de su legitimidad. Decía precisamente el portavoz del Kremlin que Vladimir Putin está dispuesto a hablar con Zelensky si es necesario. Es lo que apuntaba este martes mientras Rusia y Estados Unidos mantenían conversaciones de paz en Arabia Saudita. Dmitry Peskov decía que Putin había dicho repetidamente que estaba dispuesto a hablar sobre la paz, pero que primero se debían abordar los problemas de seguridad más amplios de Moscú. Decía literalmente Peskov, el propio Putin dijo que estaría dispuesto a negociar con Zelensky si fuera necesario, pero la base legal de los acuerdos necesita discusión, considerando la realidad de que la legitimidad de Zelensky puede ser cuestionada. Rusia, que además va asentando poco a poco cuáles pueden ser las bases de este acuerdo, abre la puerta a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, pero cierra totalmente la opción de que pueda entrar en la OTAN. Rusia ha reconocido este martes el derecho soberano de Ucrania a entrar en la Unión Europea, pero ha mantenido su oposición a que se una a la OTAN, considerando imposible una solución al conflicto ucraniano sin abordar cuestiones más amplias sobre seguridad en Europa. Es lo que informa la agencia EFE. Decía que una resolución duradera y viable a largo plazo es imposible sin un examen exhaustivo de las cuestiones de seguridad en el continente. En este sentido, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, decía que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que estaría dispuesto a negociar con Zelensky si era necesario, mientras altos cargos de Estados Unidos y de Rusia siguen reunidos en estos momentos en Arabia Saudí. Rusia, que además tiene mensajes para Donald Trump. En concreto, el expresidente ruso Dmitry Medvedev dice que los países europeos siguen abogando por una acción militar sin fin y apoyan los ataques de Kiev, incluso contra los intereses estadounidenses encabezados por el presidente Donald Trump. Dice Medvedev que todo esto indica la creación de una internacional anti-Trump en Europa. Es lo que cree el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. En su cuenta de X decía, mientras que en París se reúnen los dirigentes europeos que están vehementemente a favor de una guerra sin fin, Zelensky ha atacado la infraestructura petrolera del consorcio internacional del oleoducto del Caspio, por donde fluye el petróleo estadounidense. Concluye Medvedev diciendo que parece que la internacional anti-Trump está adquiriendo formas cada vez más claras en Europa. Precisamente miramos a Europa, pendientes de esta cumbre de emergencia que tuvo lugar ayer en París, con división por parte de los líderes europeos, sobre todo en lo que se refiere al envío de tropas a Kiev, pero también, en este caso, sin una decisión definitiva sobre Ucrania. La cumbre de urgencia de la Unión Europea no ha tomado ninguna decisión sobre el conflicto ucraniano, es lo que afirmaba el primer ministro polaco Donald Tusk tras su clausura. Decía, somos conscientes de que este tipo de reuniones no acaban en decisiones. Tras las diversas declaraciones de Múnich, algunas emotivas, me ha complacido, decía, escuchar de todos sin excepción que redunda el interés tanto de los países aquí representados como de Europa en su conjunto trabajar con la mayor urgencia e intensidad las opciones para reforzar la cooperación de los aliados. Político señala que las contradicciones entre los líderes reunidos impidieron que surgiera una solución común. El portal indica que tras esta reunión de 3 horas y media
Sus reacciones fueron decepcionantes. Dice que los líderes no aportaron nuevas ideas conjuntas, discutieron sobre el envío de tropas a Ucrania y volvieron a hablar de tópicos sobre la ayuda a Ucrania y el aumento del gasto en defensa. Precisamente sobre el envío de tropas a Ucrania se manifestaba la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Decía que estaba dispuesta a debatir, a discutir el despliegue de tropas y que Europa debe aumentar su apoyo a Ucrania. Eso sí, advertía de que hay muchos asuntos que debatir antes de decidir sobre el envío de armas a Ucrania. Este es el aviso por parte de Mette Frederiksen. Jeg synes, det er en rigtig positiv melding fra englænderne og fra britterne, fordi vi har behov for at gøre det her sammen. Vi har jo fra dansk side haft et meget, meget tæt samarbejde med britterne hele vejen igennem den her krig. Vi er åbne for at diskutere mange forskellige ting, men jeg vil også gerne understrege, at der er rigtig, rigtig mange ting, der skal afklares, inden vi når til den her situation, fordi så taler vi om sikkerheden for vores egne mænd og kvinder. Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, der skal besvares. Det jeg tror, alle europæiske ledere er optaget af, det er, at hvis vi måtte nå til den her situation, så skal amerikanerne være involveret, og amerikanerne skal vise deres engagement. También hablaba en este sentido el canciller alemán Olaf Scholz, subrayaba el hecho de que muchos europeos coinciden en el aumento del gasto en defensa más allá del 2%. Además, instaba a flexibilizar normas fiscales para aquellos que lo superen y buscar una financiación a largo plazo, una fórmula duradera. Este es el mensaje por parte del canciller alemán, al menos por ahora. Este es el mensaje de Olaf Scholz. Einige wenige Mitgliedstaaten sind noch nicht ganz da, aber auf dem Weg. Für die Zukunft Europas wird es aber ganz wichtig sein, dass wir allen ermöglichen, das für sie Erforderliche zu tun. Insofern ist es gut, dass darüber jetzt eine sehr sorgfältige Debatte begonnen hat. Ich habe selbst gesagt, aus meiner Sicht kann Deutschland akzeptieren, wenn wir den Mitgliedstaaten erlauben, dass wenn sie mehr als 2% für ihre Verteidigung ausgeben wollen, das auch nicht blockiert wird von den. También hablaba en este sentido el primer ministro polaco Donald Tusk, hablaba del gasto en defensa de Estados Unidos, decía que entiende la presión por parte de Donald Trump porque es el líder de la OTAN en inversión en defensa y es evidente que el gasto de muchos años en defensa es insuficiente. Polonia dice que el gasto debe aumentar, mete más presión a los países europeos. Te słowa znajdują absolutnie uzasadnienie w faktach i ze względu na to, że Polska jest liderem w NATO, jeśli chodzi o poziom wydatków na obronność, więc to polskie stanowisko jest tutaj bardzo respektowane. Nie chciałem zawstydzać naszych rozmówców, ale dla wszystkich było jasne, że ten pułap dzisiaj osiągany przez niektóre państwa członkowskie jest absolutnie niewystarczający. To jest bardzo ważne, ponieważ niezależnie od tego, Precisamente mirando al gasto en defensa, mirando a las alertas estadas en Europa, les contamos que ante la escalada bélica que ha tenido lugar a tenor de la guerra en Ucrania, Alemania está preparando un plan para la guerra, se prepara para un conflicto internacional a gran escala. Junto con Noruega o Suecia, Alemania ha anunciado su intención de desarrollar su industria bélica. El gobierno alemán se ha comprometido a transformar las fuerzas armadas de su país, anunciando una inversión de 100.000 millones de euros con el objetivo de mejorar las capacidades tecnológicas y humanas de su ejército. Así ha puesto en marcha la OPLAN, también conocido como Operación Alemania, ideado por el teniente general Andre Bodemann. Este proyecto cuenta con más de 1.000 páginas en las que se detallan las nuevas tácticas y necesidades del ejército para proteger infraestructuras críticas, movilizar las fuerzas alemanas y ayudar al conjunto de la OTAN a movilizarse. Según los últimos datos del Ministerio Federal de Defensa alemán, el país cuenta con unos 179.000 efectivos militares en activo y esperan poder llegar a 203.000. Alemania es el sexto país con mayor número de soldados de la OTAN, por detrás de Estados Unidos, Turquía, Polonia, Francia y Reino Unido.